Hola a todos, excelente noche. Este es un live sorpresa. Este es un live para los noctámbulos, para los que están todavía despiertos hasta ahora. Quiero compartirles este live porque mañana vamos a tener la entrevista con el doctor Ángel Luis Fernández. Vamos a hablar acerca de los mundos intraterrenos. Y esto que les voy a mostrar en este momento es básicamente una breve reseña de lo que les quiero hablar esta noche. Porque todo esto lo vamos a profundizar mañana con el doctor Ángel Luis Fernández, que es un conocedor no solamente del tema ovni extraterrestre, eso es tan solo uno de sus conocimientos, porque es un académico que se destaca en múltiples disciplinas. Entonces, mañana vamos a hablar con él acerca del tema ovni extraterrestre y acerca de su relación con el tema intraterreno, los seres intraterrenos. ¿A qué viene este live que estamos haciendo esta noche, muchachos? Resulta y pasa que hace poco descubrieron una estructura subterránea bajo las pirámides de Egipto. Probablemente muchos de ustedes ya han visto acerca de este descubrimiento, han visto las imágenes que se han compartido y esto se ha vuelto muy popular, se ha viralizado bastante todo este descubrimiento, pero les quiero contar que yo llevo un tiempo haciendo una investigación acerca del tema de los intraterrenos o de la información de seres y lugares intraterrenos como ciudades intraterrenas. Ahora bien, vamos a intentar atar cabos de la información que hemos venido encontrando. Déjenme mostrarles más o menos, esto es parte de las investigaciones que he realizado, estos son mis apuntes personales de todas estas investigaciones. Por acá tenemos más información, esto tenemos por aquí más, por aquí tenemos más, esto que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá. Todo esto es parte de mis apuntes de algunas de mis investigaciones personales acerca de este tema de los misterios del mundo intraterreno. Y bueno, ¿cómo quiero empezar, muchachos? Quiero empezar con ese descubrimiento de la estructura interna bajo las pirámides de Egipto que fue encontrada hace poco, pero resulta y pasa que no fue hace poco que fue descubierta. Inicialmente fue descubierta en el 2022, por lo menos la tecnología que se conoce como SAR. Esta tecnología es la tecnología de radar de apertura sintética. ¿Cómo funciona esta tecnología? Básicamente es un radar, es un satélite que tiene una capacidad de escanear el terreno, pero esta capacidad lo hace en varios rangos de frecuencia. Entonces cada vez que hace un escaneo, como un paneo, toma determinadas muestras del relieve de la superficie, pero no solo de la superficie, sino va dentro de la estructura. Por ejemplo, si tenemos una montaña, tiene la capacidad de ir capa por capa, de alguna forma, por la parte de la montaña. Entonces, en este caso particular, esta fue la tecnología que se usó para descubrir qué era lo que había dentro de la pirámide de Egipto. Fue ahí donde se encontraron unos pilares que estarían justo debajo de la pirámide de Keops. Recordemos que estamos hablando de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, las tres pirámides de Egipto. Ahora bien, sigamos atando cabos. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer esta investigación en el 2022 y que la estamos nombrando nuevamente? Este descubrimiento fue hecho por Conrado Malanga y Filippo Biondi. Vamos a adentrarnos un poco en esta investigación. Conrado Malanga, ¿quién es? Pueden encontrar más información sobre Conrado Malanga en corradomalangaexperience.com. Entonces allí en esa página web pueden encontrar más información sobre el investigador y el grupo de trabajo que fueron parte de este descubrimiento debajo de las pirámides de Egipto. ¿Quién es él? Es un investigador en el Departamento de Química Orgánica y Química Industrial en la Facultad de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales de la Universidad de Pisa y autor de numerosas publicaciones en revistas científicas. Además, ha hecho parte del Centro Ufológico Nacional.
Tiene múltiples investigaciones también en el tema de abducciones y de programación neurolingüística. Entonces esta persona, como vemos, es un académico destacado de Italia que hizo parte de este proceso de descubrimiento de esta estructura debajo de las pirámides. ¿Quién fue el otro que participó? Filippo Biondi, experto en análisis de señales SAR, como les digo, radar de apertura sintética, que fue el radar o el satélite que se utilizó para poder descubrir lo que había debajo de las pirámides de Egipto. ¿Quién es? Es un filósofo, también ingeniero eléctrico e informático, tiene maestría en óptica e informática cuántica de la Universidad de Roma. Ahora bien, hay otra persona que se une a esta investigación y que lo publicó en su canal de YouTube. Y es Nicole Gicolò, es consultora grafológica especializada en derecho civil y penal, consultora y peritaje grafológico. Esto hace parte, por lo menos en primera instancia, de los que harían parte de esta investigación, de los descubridores de estas estructuras internas bajo las pirámides de Egipto. Muy bien. Ahora, esto sucedió en el 2022. Hasta hace poco, este año, se realizó nuevamente un descubrimiento, es decir, se encontró a nivel profundo estas estructuras, estos pilares, porque este fue un análisis inicial. Hay un documento, está en inglés, pero un documento con toda la investigación, todos los análisis, todas las imágenes. Para quien lo quiera se lo puedo compartir en el momento que lo desee. Pero allí están los escaneos que se hicieron con el radar, con el satélite SAR, de tecnología SAR. Como les digo, este satélite tiene la tecnología de escanear, de hacer barridos de la superficie y poder ver debajo de los árboles, incluso dentro de la Tierra. Esta tecnología ya está disponible desde hace mucho tiempo. No se imaginan hace cuánto está disponible esa tecnología. Ahora bien, empecemos a atar cabos. Ustedes han oído las leyendas de los mundos intraterrenos, de todo este tema de Erx, la ciudad de Erx, la ciudad de Telos en el monte Shasta, y han oído de Chambala, probablemente el mundo intraterreno de Chambala. Probablemente, si están muy familiarizados con esto, van a empezar a atar cabos, como lo vamos a hacer. Vamos a empezar a atar engranajes. Tenemos un engranaje acá que está como suelto, y esa pieza suelta, y es este descubrimiento que se hizo acá en Egipto. Ahora bien, vamos a unirlo a otro engranaje, y es el engranaje de lo que sucedió en Busegui, el monte Busegui en Rumania. ¿Qué sucedió allí? De acuerdo al libro Transilvania Sunrise o Transilvania al amanecer, allí fue descubierta una estructura dentro del monte Busegui en el 2003. Esta información no fue publicada en público, es decir, no fue difundida al público, sino única y exclusivamente por medio de estos libros, que fueron escritos por Radu Sinamar. Les recomiendo que busquen esos libros. Si quieren, es una serie completa de libros. Radu Sinamar fue el autor, el escritor que dio a conocer esto. ¿Por qué? Porque un amigo suyo fue partícipe, como lo fue Radu Sinamar, de este proyecto, de este descubrimiento en el monte Busegui, de una estructura que fue descubierta utilizando exactamente la misma tecnología con la cual se descubrieron el reciente descubrimiento de los pilares debajo de las pirámides de Egipto. Entonces, va la primera coincidencia. Se utilizó exactamente el mismo radar en el 2002, cuando fue descubierta por el Pentágono utilizando la tecnología SARS, que es una tecnología satelital geoestacionaria y geodésica. Y esta tecnología, como ya se pueden dar cuenta, es muy antigua y se lleva utilizando hace mucho tiempo para determinar y encontrar estructuras dentro de la Tierra. Continuemos hablando acerca de esta información. ¿Qué forma tenía esta estructura que se encontró en Busegui? Déjenme mostrarles por acá. A ver. Sí, por acá lo pueden ver. ¿De acuerdo? En el monte Busegui, en Rumania, hay una estructura. Déjenme a ver si encuentro un lapicero por acá para señalarles. Bueno, no importa. No encuentro por acá mi lapicero. Pero, sí, acá está, miren.
Esta fue la estructura que fue encontrada en el 2003 en el monte Busegui. Acá está la esfinge, la que se conoce como la esfinge del monte Busegui, ¿de acuerdo? Acá hay otra estructura, estas ambas son formaciones de piedra. Se le llama la esfinge porque tiene un parecido a un rostro. Cuando se mira en cierto ángulo, aparenta o parece ser un rostro. Pues resulta que en el 2003 se encontró una estructura justo en el centro de la montaña. Esta estructura estaba incorporada por un túnel en forma de L y se encontraron unos campos, un campo de energía en forma de cúpula dentro de la montaña. Eso fue observado mediante esa tecnología SAR. Justo acá en la entrada también fue encontrada otra barrera energética. Ambas son barreras energéticas, una con forma de cúpula y otra con forma de puerta, de alguna forma vertical. Ahora bien, toda esta tecnología fue descubierta toda esta información fue descubierta con ese satélite que les nombro, pero esta estructura no tenía ningún ingreso desde la parte exterior de la montaña. Es decir, no había forma de que se pudiera llegar, es decir, no se descubrió ninguna estructura, túnel que permitiera acceder allá. Simplemente esta estructura estaba dentro de la montaña. Todo lo que les estoy mostrando estaba dentro de la montaña. Es decir, que para llegar a esta puerta, que era el acceso, tenían que perforar una gran distancia dentro de la montaña para poder llegar por lo menos a esta barrera energética que se encontró en el monte Busegui en el año 2003. Como les digo, la idea es que mañana podamos hablar con Ángel Luis Fernández acerca de todos estos misterios del monte Busegui. Ahora bien, ¿qué más se encontró dentro de esta estructura dentro del monte Busegui? Pues cuando lograron penetrar hasta esa parte donde estaba esa barrera energética, en el libro les especifica muy al detalle cómo fue que lograron perforar la montaña para llegar a estas barreras energéticas. Pero lo más interesante de todo esto es que dentro de esa estructura, cuando finalmente lograron entrar con una tecnología muy avanzada, encontraron esto que les voy a mostrar ahora mismo y que da sentido a lo de los misterios de Agartha, a lo del mundo intraterreno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque dentro de esa montaña, dentro de esa cúpula que les mostré, que se encontraba dentro de la montaña, casi inaccesible, se encontraron unas mesas. Esto que ustedes ven acá son mesas, pero unas mesas de una altura de aproximadamente 3 metros. Si no estoy mal, si no estoy equivocado. Déjenme a ver si confirmo mis afirmaciones y las tengo por acá, les confirmo, porque en todos estos apuntes ya se imaginarán la cantidad de información que hay. Bueno, estas mesas eran hechas para gigantes, literalmente. Estas eran unas mesas que solo podrían ser usados por unas personas con una estatura extremadamente alta, por lo menos de más de 4 o 3 metros de altura. Dentro de estas mesas, sobre la superficie de estas mesas, fueron encontrados objetos tecnológicos. Y adicional a eso, eran unas mesas que al ser tocadas generaban unos hologramas. Y esos hologramas contaban la historia de la humanidad. Es decir, las leyendas, los mitos que hablan acerca de que la historia de la humanidad está encerrada, está guardada, está custodiada dentro de estos mundos subterráneos, no suena tan descabellada. Y les aseguro que las leyendas y los mitos están más cerca de la realidad que lo que nos cuentan los libros de historia. Toda esta información la ignora la humanidad. ¿Qué había dentro de estas mesas? Como les digo, se activaban al parecer con el campo energético de la persona, es decir, la persona se acercaba y la mesa identificaba su composición, su energía,
digámoslo así, su frecuencia vibratoria, y de acuerdo a su frecuencia vibratoria y a su entendimiento, le mostraba las cosas que deseaba saber, pero en el lenguaje que la persona lo pudiera entender. Un ejemplo, si tú eres arquitecto, te lo mostraba con formas de estructuras, ¿cierto? Si tú eras un filósofo, te lo mostraba con determinados pensamientos. Entonces, toda la información que se mostraba en estas mesas de tipo holográfico, de alta y avanzadísima tecnología, que de acuerdo a lo que pudo identificar Radu Sinamar, esta construcción tendría por lo menos 50.000 años de antigüedad. ¿Ok? Empecemos por eso. 50.000 años de antigüedad fue construida esto. Esto no es pseudociencia, ¿de acuerdo? Y para quienes quieran entrar y profundizar, les recomiendo nuevamente los libros de Radu Sinamar, ¿sí? Vayan, investiguen, profundicen, cuestionen, indaguen, no se queden con esta información, por favor no crean nada de lo que les estamos diciendo. El reto de esto y el objetivo es que ustedes profundicen, investiguen, vayan a lo profundo de la información, tomen información de todo lado y armen su propio rompecabezas acerca de la historia de la humanidad y de la verdadera historia de la humanidad que nos han ocultado. ¿Qué más se encontró acá? Se encontraron dentro de estas mesas una forma en que de alguna forma, ¿cómo lo especificamos? Era un estilo de mapas holográficos en los cuales cuando la persona ponía la mano mostraba la historia de la humanidad desde el pasado, desde el inicio cuando fue creada el planeta Tierra, los seres que vinieron, los seres que hicieron viable la vida en el planeta Tierra. Mostraba información del ADN, de cómo se mezclaban las especies y si se mezclaba una especie con otra, cuál era el resultado y su alineación con el ADN, es decir, su correspondencia con el ADN, es decir, mostraba la alineación de dos digámoslo así, estructuras de ADN de diferentes animales y mostraba cuál sería el posible resultado de esa mezcla. Entonces era un mapa de altísima tecnología holográfico en los cuales se podía ver las mezclas diferentes de ADN y el resultado final. Eso era solamente una parte de lo que mostraban estas mesas. Ahora bien, también mostraba cómo se desplazaron los mares, cómo se crearon los continentes, cómo fueron trascendiendo y migrando de un lado a otro, cómo los mares en algunos casos ocultaban la tierra, la cubrían, y como en otros casos la tierra se descubría y aparecía de los mares. Todo esto en cuestión de minutos, de segundos, poder ver toda la historia de la humanidad, del planeta, mediante un mapa holográfico de altísima tecnología utilizados por una raza que desconocemos hasta la fecha y que fueron quienes crearon esa estructura dentro del monte Busegui en Rumania. Ahora bien, otra de las cosas más interesantes y que nos va a hallar sentido con lo que acabamos de hablar del descubrimiento reciente bajo las pirámides de Egipto es estos túneles que se encontraron. Resulta y pasa que uno de estos túneles va justo hacia Egipto, hacia la meseta de Giza en Egipto. Habían 3 túneles en esta montaña que les muestro. Déjenme nuevamente les muestro la imagen. Como les digo, estos son mis apuntes de mis investigaciones personales, entonces pueden ver acá. Esta estructura que ustedes ven acá, aquí es como la sala de proyecciones, como se le llamó. Este lugar es el lugar principal, es un lugar muy grande, enorme, donde se encontraron estas mesas. Y eso sería la representación de esto. Esta es la cúpula, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que ustedes ven acá fue lo que se encontró dentro de esa cúpula. Adicionalmente, había otro pasaje, como este. Este del centro y este de acá. Ahora bien, ¿hacia dónde iba este pasaje? Un momento acá. Listo, muchachos. ¿Hacia dónde iba este pasaje? Del centro, pues hacia el centro de la Tierra. ¿Hacia dónde iba este pasaje? Hacia el Tíbet.
Estos 3 pasajes que se encontraron dentro de una estructura en el Monte Busegui en el año 2003, descubierta por el Pentágono, fue ocultada a la humanidad. ¿Y de quién depende que se comparta esta información? De nosotros, quienes vamos, profundizamos, investigamos, cuestionamos y no creemos todo lo que nos dicen, sino que vamos más allá. Y esa es la invitación acá nuevamente, a que sean mentes curiosas, a que profundicen, a que investiguen, a que cuestionen. Acá vemos, uno de los túneles iba hacia el Tíbet, es decir, desde Rumania hacia el Tíbet había un túnel que conducía por las profundidades de la Tierra hacia el Tíbet. El segundo, desde Rumania hacia el centro de la Tierra. ¿Hacia dónde específicamente? Sí, hacia el centro de la Tierra. ¿Pero qué hay allí? Pues las leyendas nos hablan del reino de Agartha. Y acá, Egipto. Agartha es la capital de Shambhala, el mundo intraterreno. Entonces, este túnel, de acuerdo a lo que nos dice Radu Sinamar, nos conduciría a las profundidades de la Tierra, al reino intraterreno de Shambhala, o quizás directamente a su capital, a su centro, hacia Agartha. Ok, y acá tenemos Egipto. Este sería el túnel que de alguna forma estaría interconectado con la estructura de la cual se ha publicado recientemente mucha información. ¿Recuerdan esos pilares que les mostramos o que se publicaron por todas las redes sociales acerca de esos pilares que se encontró una estructura debajo de la Gran Pirámide? Y bueno, esto ya no es un secreto, ya desde hace mucho tiempo se hablaban de las instancias de Amenti, de las bibliotecas. Y sabemos que hay un grupo de seres conocidos como la Gran Hermandad Blanca de la Tierra. Y son un grupo de seres benéficos que crearon este reino interno con el fin de proteger la historia de la humanidad. Es decir, les puedo asegurar que la historia de la humanidad está en grandes cuevas, en grandes galerías, lo que se conocerían como grandes bibliotecas de la humanidad, pero no necesariamente bibliotecas como nosotras las conocemos, como creemos que son, llenas de libros. Puede que sí, libros de mucha y profunda sabiduría, como el manuscrito Voynich, del cual también vamos a hablar le vamos a preguntar a Ángel Luis Fernández en el live que tendremos mañana. Porque todo esto que les estoy contando hace parte de mis investigaciones personales. Tenemos que profundizar mucho más en estos misterios. Pero acá encontramos una correlación. Monte Busegui con las pirámides de Egipto, con lo que se encontró, con las estancias de Amenti. Ahora bien, ¿qué otras cosas se podrían unir acá? La cueva de los tallos. Para quienes conocen esta información acerca de la cueva de los tallos, si no estoy mal, alrededor de los años 60, 70, no recuerdo en este momento la fecha, ya hice la investigación hace un buen tiempo, un hombre llamado Juan Morix descubrió por medio de los indios Shuar, estos indígenas que empequeñecían las cabezas de los seres humanos, de sus tribus enemigas, las volvían pequeñitas, los indios Shuar, le compartieron una información a Juan Morix y le dijeron que había unas cuevas donde había unas placas de oro, una información secreta de la humanidad, y que allí estaba almacenada la verdadera historia de la humanidad. Pues resulta y pasa que Juan Morix, un investigador, se internó dentro de estas cuevas y encontró efectivamente lo que los indígenas Shuar le habían comentado: grandes placas de oro, descubrimientos arqueológicos sin precedentes para la humanidad. Y toda esta información fue publicada y notariada por Juan Morix. Evidentemente toda esta información se puso a consideración, incluso el investigador, estoy tratando de recordar el nombre, el escritor Erich von Däniken, ya lo recordé. Erich von Däniken
fue quien escribió El oro de los dioses, basado en los descubrimientos de Juan Morix y de los indios Shuar dentro de la cueva de los Tallos. Pero esta cueva guarda un secreto adicional. Dentro del tiempo en que se dieron a conocer las cuevas, que fueron mediáticamente conocidas a nivel mundial por Eric von Däniken cuando escribió este libro El oro de los dioses, fue mundialmente conocido y grandes entidades gubernamentales descubrieron esto y enviaron grupos científicos y militares a investigar la cueva. Vaya curiosidad que no es curiosidad. Este material fue extraído, literalmente robado de este lugar sagrado, de estos recintos interiores, de estas bibliotecas donde se narra y se cuenta en placas de oro la verdadera historia de la humanidad. ¿Quién más hizo partícipe, digamos, de alguna forma y tuvo conocimiento de esto que había en la cueva de los Tallos? El padre Carlo Crespi. Este padre se asentó en las cercanías de la cueva de los Tallos, tuvo una cercanía con los indígenas Shuar, que de alguna forma, poco a poco con el tiempo se ganó su confianza, pero de acuerdo a lo que tengo entendido, fue un enviado de parte del Vaticano para realizar investigaciones de qué era lo que pasaba en estas cuevas y qué era lo que se estaba descubriendo. Pero de alguna forma era una persona que se ganó la confianza, fue una persona muy querida en este lugar de la cueva de los Tallos y de los indígenas, quienes le obsequiaban toda esta información y todas estas placas de oro y reliquias arqueológicas que encontraban. Curiosamente, el padre, en una casa muy humilde, las guardaba. Y no había más seguridad que un pequeño candado de este tamaño donde guardaba esas reliquias arqueológicas con un valor incalculable para la humanidad. Entonces allí, posteriormente se generó un extraño incendio que de alguna forma consumió todo y muchas de las cosas se perdieron, otras fueron recuperadas, pero en su mayoría fueron robadas, de acuerdo en este incendio en el lugar donde el padre Carlo Crespi guardaba toda esta información. Otra curiosidad de la cueva de los Tallos: allí adentro fue también, dentro de esa expedición, el primer hombre que pisó la luna. Neil Armstrong estuvo dentro de la cueva de los Tallos alrededor de unos 3 días posterior a su ida a la luna, es decir, después de 1969, alrededor de 1 año o 2 años después, se internó en las profundidades de la cueva de los Tallos. Y le preguntaron alguna vez qué había sido más trascendental para su vida: si la ida a la luna o el haberse internado en las profundidades de la cueva de los Tallos. Y él respondió la segunda: lo profundo y transformador que había sido para él internarse en la cueva de los Tallos. Ahora bien, nuevamente se han encontrado kilómetros y kilómetros, se han explorado esta cueva, sin embargo no se ha logrado encontrar su final. Esto haría relación con esto que les estoy mostrando. Hay grandes galerías, hay lugares dentro de la faz de la tierra, montañas como el monte Shasta, como el monte Busegui, como el lago probablemente Titicaca, donde hay bases intraterrenas y todo esto. Y esta montaña en Argentina, que de alguna forma es un portal a otras dimensiones. Y esta montaña, estoy recordando el nombre, la montaña que hay en Argentina es muy reconocida en Argentina, y allí probablemente sea otro de esos accesos a este mundo intraterreno. Todas estas redes están interconectadas hacia un mundo intraterreno conocido como el mundo intraterreno de Agartha, o sea, es decir, la capital del mundo intraterreno sería Agartha. Y todo esto está dentro de una red de túneles y galerías en el interior de la Tierra. Gracias, Diana. Uritorco.
este cerro reconocido, que ya hemos tenido a Marcelo Albala, que nos ha acompañado aquí muchas veces y nos ha hablado de la cantidad de cosas que suceden en el cerro Uritorco, y este probablemente sea uno de los conductos de las puertas hacia el mundo intraterreno. Ahora hemos hablado de las pirámides de Egipto, de Giza, de la meseta de Giza, de las instancias de Amentis, probablemente las bibliotecas de la humanidad que se almacenan allí, la historia verdadera de la humanidad, ¿de acuerdo? No la que nos cuentan en libros, porque esa no es la verdadera. La historia verdadera de la humanidad se encontraría dentro de las montañas, dentro de las cuevas. Allí habrían sido guardadas, resguardadas por seres positivos que estarían de alguna forma custodiando y cuidando estos lugares. He estado investigando todas estas cosas que se están descubriendo, ahora están saliendo a la luz. Sí, Muñoz Valverde, totalmente de acuerdo. Todas estas cosas están empezando a salir a la luz y acuérdense, la verdad en algún momento tiene que salir a la luz. Probablemente para muchos les suene bastante extraño todo esto que les estamos diciendo, todo esto del mundo intraterreno, todo esto de que se guarda la historia de la humanidad debajo de las montañas, debajo de la tierra, en grandes profundidades y galerías intraterrenas. Pero apenas les he nombrado siquiera un 10% de lo que he encontrado. ¿Por qué? ¿Quieren que vaya más allá? Ok, lo voy a hacer. Dentro de mis investigaciones personales y dentro de la información que he compartido dentro de nuestro programa educativo de ovnis y vida extraterrestre, para quienes no lo conocen pueden ir al link de nuestra biografía y allí conocerán, allí está un programa con más de 11 horas de contenido donde hablamos de todo esto y vamos mucho más allá, vamos mucho más profundo. Pero quiero contarles acá acerca de esto. ¿Qué otra información hemos encontrado acerca del mundo intraterreno? Ok, vamos allí. Tenemos información de Aztlán en la mitología azteca, donde se habla del mundo intraterreno, ¿de acuerdo? Hablamos de las instancias de Amenti en Egipto, en la meseta de Giza. Hablamos de los mundos mitológicos de la mitología nórdica o de la península escandinava, Suecia, Noruega. Todo esto habla de los mundos intraterrenos dentro de la mitología escandinava. Además tenemos al astrónomo Edmund Halley, que habló acerca de la teoría de la Tierra hueca. ¿Han oído del cometa Halley? Bueno, pues gracias a él fue que se le puso su nombre, ¿de acuerdo? El gobierno pone trabas para que la verdad no salga a la luz. Joaquín, totalmente de acuerdo contigo. Toda esta información ha sido de alguna forma ocultada para la humanidad. Y nosotros somos los encargados de, si conocemos y entramos y profundizamos en esta investigación, en estos temas, darlos a conocer y darlos a compartir. Julio Verne hizo un libro llamado El viaje al centro de la Tierra. ¿Una casualidad o una causalidad? El matemático Leonhard Euler, ¿recuerdan el número E? Probablemente para ingenieros matemáticos recordarán ese número que nos rompió la cabeza, el número de E, parecido al número pi, el número irracional. Bueno, el matemático Leonhard Euler también habló de la Tierra hueca, pero quiero recordarles que la Tierra no es hueca como tal, no es como un coco, ¿sí? No es como tal hueca, simplemente dentro de su corteza hay grandes cantidades de galerías, túneles, pasadizos, cuevas enormes, interconectadas entre sí, ¿de acuerdo? Para quienes han oído acerca de Derinkuyu en Turquía, es una ciudad intraterrena, en Derinkuyu, Turquía, para que busquen la imagen tan pronto tengan tiempo. El mundo de Agartha fue básicamente conocido y promovido por Elena Blavatsky, una mujer con un alto conocimiento, una sabiduría increíble. Profundizó en los misterios de la sabiduría ancestral. El almirante Richard Byrd y la operación High Jump. Esto también lo vamos a hablar con Ángel Luis Fernández. ¿Por qué? Porque en el año 1947 se llevó a cabo una operación en el Polo Norte, en la Antártica, perdón. En la Antártica se llevó una operación llamada High Jump. ¿Cuál era el propósito? Curioso ese nombre, ¿no? High Jump, gran salto. Bueno, pues de acuerdo a lo que dice el almirante Richard Byrd dentro de sus bitácoras, él llegó allí en un avión, pero resulta que cuando llegó allí fue recibido por dos objetos
a lo que se denominarían platillos, que lo recibieron cuando llegó a la Antártica. Y allí tuvo un encuentro con un ser que se hizo decir que era parte de un grupo de seres que habitaban en el interior de la Tierra y que necesitaban transmitirle determinada información para que la humanidad supiera que había un mundo de alguna forma intraterreno, que había unos seres que estaban dentro de la Tierra y que pertenecían a otra dimensión. Esto fue en el año 1947, Operación High Jump. Investiguenla, profundicen, cuestionen, indaguen. Cueva de los Tallos. Yo les había hablado de Juan Morris y de padre Carlo Crespi, que a su vez fue lo que promovió el descubrimiento o la publicación del libro de Eric von Däniken, El oro de los dioses, que fue un bestseller mundial. Avistamientos en el Popocatépetl. En el año 2024 se avistaron 22 objetos, fueron grabados por Webcams México. Si no estoy mal, Webcam México o Webcam Popocatépetl es un programa de televisión donde se transmite las 24 horas del día, los 365 días del año, una transmisión en vivo del cráter o del volcán Popocatépetl como tal. Entonces se vieron estos 22 o 23 objetos saliendo de manera perpendicular del volcán. Y no era material piroplástico, ¿de acuerdo? Se los aseguro. Monte Shasta, la ciudad de Telos. También tenemos información de la ciudad de Telos. Curiosamente, un investigador, que no recuerdo el nombre sinceramente en este momento, en algún momento encontró una cueva en el Monte Shasta y allí encontró unos huesos de gigantes. Posteriormente, este hombre desapareció. No volvimos a tener información ni de él, ni de su descubrimiento, ni del lugar por donde entró y descubrió estos huesos de gigantes dentro del Monte Shasta, que concuerda con lo que acabamos de decir del descubrimiento del Monte Busegui. Es decir, gigantes en el Monte Busegui fueron los que construyeron esas estructuras enormes porque estaban hechas para gigantes, y causalmente, dentro del Monte Shasta también se descubrieron huesos de gigantes. Entonces ustedes ya saben los gigantes de antaño, ya tenemos muchos conocimientos de eso, que fueron cuando los hijos del hombre se juntaron con los hijos de Dios, se juntaron con los hijos del hombre y crearon los gigantes de antaño. Bueno, esta información ya la conocemos. Los gigantes existieron, ¿fueron reales? Sí, totalmente, es una historia verídica. ¿Qué más tenemos? Tenemos la información del Cerro Uritorco, donde se escondería la ciudad de Erx. O sea que habitan seres en el centro de la Tierra, Joaquín. Nosotros te damos la información que tenemos, pero lo que siempre hacemos es promover a que investiguen, a que duden, a que cuestionen, a que indaguen y a que contrasten la información. No solamente escuchen a UFO Internacional, escuchen muchos otros referentes del tema ovni extraterrestre para que ustedes mismos tengan su propia verdad. ¿Listo? No queremos imponer ninguna verdad en absoluto, simplemente compartimos la información que tenemos para que ustedes mismos puedan llegar a sus propias conclusiones. Capilla del Monte, Toniolo, gracias, sí, ese es otro lugar poderosísimo energético. Desierto de Gobi, bueno, allí fue donde se creó como tal el origen, de acuerdo a la información que tenemos, cuando un grupo de seres llegaron y fundaron el reino de Chambala, ¿sí? El reino intraterreno, y estos seres serían los seres de la Hermandad Blanca, un grupo de seres de otra dimensión que vinieron de otros lugares del universo a de alguna forma crear un lugar de luz dentro de la Tierra. Entonces, desde este lugar se estaría protegiendo la historia de la humanidad. Hagan de cuenta las grandes galerías de la humanidad. ¿Ustedes recuerdan la historia de Alejandría? Para quienes no lo conocen, la biblioteca de Alejandría era un lugar ancestral donde se guardaba la historia, grandes libros de sabiduría y de conocimiento ancestral de la humanidad, es decir, bibliotecas de sabiduría. Eso era la biblioteca de Alejandría. En algún momento fue destruida. Un incendio arrasó con toda la información que había allí en esta biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa cuando la sabiduría se deja en el exterior, se deja sin protección, sin seres que la guarden y la custodien. Entonces, para evitar que sucediera esto, se fundó lo que se conoce como el reino de Chambala, donde estos seres de luz de otras dimensiones custodian y cuidan toda esta información para proteger la verdadera historia de la humanidad, ¿de
acuerdo? A ver, déjenme ver qué preguntas tienen por acá hasta el momento. Todo esto que estamos haciendo, muchachos, es un previo de la entrevista que vamos a tener el día de mañana con el doctor Ángel Luis Fernández, una persona con una sabiduría profunda, un conocimiento extremadamente avanzado de múltiples campos del conocimiento, de ciencia, de biología, de química, de física cuántica, conoce del tema ovni, el tema extraterrestre, conoce el mundo intraterreno, conoce de economía, conoce de ciencias, conoce de educación. Me costaría trabajo nombrar algo de lo cual él no tuviera conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué preguntas tenemos por acá hasta el momento? Esto rápidamente es una reseña de lo que vamos a hablar mañana. Tenemos el cerro de Uritorco de Nerx, tenemos el desierto de Gobi, donde se fundó la mítica Chambala, tenemos lo del monte Busegui, donde básicamente fueron gigantes los que construyeron estas estructuras, y que allí estaría de alguna forma, sería uno de los lugares donde se almacena la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos cuenta Radu Sinamar en este libro, es que allí básicamente tú tienes la capacidad, las mesas, tienes la tecnología y digamos estas estructuras tecnológicamente muy avanzadas, que son hace 50.000 años en el pasado, pero que su tecnología podría ser de eones en el futuro. Por eso les digo, la tecnología que había en el pasado era 1.000 millones de veces mucho más avanzada que la que tenemos hoy en día, se los aseguro. Por eso todas esas estructuras que parecen imposibles, ¿sí? Por eso Pumapunku, por eso Machu Picchu, por eso las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, por eso las pirámides tan avanzadas, con unas alineaciones perfectas con los equinoccios. Por eso esas estructuras que nos cuesta entender cómo fueron construidas, sencillamente porque hay un conocimiento que no se nos mostró. ¿Sí me hago entender? Que digamos, si esta es la barrera del conocimiento donde nos permiten llegar hasta acá, pero nos permiten trascender, porque se supone que la historia debió empezar desde acá. Y si la historia no empezó desde acá, desde Adán y Eva, y si empezó más atrás, tenemos que cuestionar todo lo que se nos ha enseñado hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, rompiendo esta membrana de la ignorancia. Estamos yendo más allá, ¿de acuerdo? Porque todos somos ignorantes en cierta medida. Lo que sucede es que no todos ignoramos las mismas cosas. Ahora bien, muchachos, todo esto hace parte de las cosas que queremos hablar con Ángel Luis. ¿Por qué? Porque mis investigaciones son de alguna forma superficiales. He podido tratar de profundizar algo en este tema de los mundos intraterrenos. Lo he nombrado aquí rápidamente porque, como les dije, tengo mucha información por acá. Miren por acá. Esto es una... ¿qué más tenemos por acá? A ver. La estructura se las mostré. Esta es la estructura que fue allá en el monte Busegui, ¿de acuerdo? Con 3 túneles dirigidos hacia el centro de la Tierra, hacia la meseta de Egipto y hacia el Tíbet, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Esta es más o menos la estructura como luce el dolmen, no, sino la cúpula que hay dentro del monte Busegui. Más o menos esta es la estructura, así sería como se ve. ¿Qué más tenemos por acá? Se encontró oro monoatómico. El oro monoatómico tiene capacidades de regeneración celular. Entonces se encontró oro monoatómico en su estado más puro, es decir, se encuentra en un estado que tiene un nivel dimensional muy diferente al oro normal. Entonces había un grupo de seres, que lo verán en el libro, que estaban extremadamente interesados en este tipo de oro monoatómico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por intereses probablemente económicos o de poder. Hay un grupo de seres que están de alguna forma mucho más arriba de los presidentes, que ustedes creen que es el nivel más alto, mucho más arriba de los papas, porque esto es como una pirámide, ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Y desde la punta de esta pirámide se controla todo hacia abajo, pero lo que ustedes no saben es que dentro de arriba de esa pirámide hay unos seres que ustedes no conocen, ¿de acuerdo? No los van a ver en televisión, probablemente no salen en medios de comunicación, porque ellos son los que rigen los medios de comunicación, es decir, ellos son los que controlan todo lo que se publica en los medios de comunicación. Ellos dicen qué aparece, a qué se le da publicidad, a qué no, a qué artistas se fomenta, a qué artistas no.
todo está controlado por una estructura jerárquica que está controlando todo en el mundo. Son los amos del mundo, y que por cierto el doctor Ángel Luis Fernández tiene un audio donde lo explica al detalle quiénes son estos seres que están en el top de las grandes élites que controlan todo en la humanidad. Y que estos mismos seres, como les contamos en la controversial historia de Michael Jackson que cubrimos en la casa de él, efectivamente son seres que de alguna forma ejercen presión sobre diferentes medios, sobre diferentes artistas, para que se haga parte de ellos. Cuando no se hace parte de ellos o no se va a favor de sus intereses, estos seres ejercen una gran presión sobre el artista, el científico que no está en acuerdo con sus lineamientos, con sus objetivos. Entonces se les genera presión, se les genera difamación, porque la difamación es muy fácil. Simplemente, como le sucedió a este gran artista Michael Jackson, se le genera una presión, una difamación de mentiras. Y como los medios de comunicación lo comparten por todo lado, es muy fácil creer. Entonces esta es la invitación a que no creemos todo lo que nos muestren, a que vayamos más allá, investiguemos, profundicemos, encontremos nuestra propia verdad dentro de nosotros mismos. Tomemos la información que nos sirve, la que no, déjenla. Hagan lo mismo con este video, tomen lo que les sirve, lo que no resuene con ustedes, déjenlo a un lado. Pero tomen, investiguen, profundicen, cuestionen. Miren los ambos lados de la moneda, no se queden con la historia de solamente de Caperucita. Escuchen al lobo. Probablemente si escuchan al lobo, Caperucita era la mala. Entonces investiguen, profundicen. Esto básicamente solamente era un previo para todo esto que hemos investigado y que queremos hablar básicamente con el doctor Ángel Luis Fernández, para que nos comente acerca de qué hay de verdad en todo esto, qué hay de verdad en todas estas investigaciones, qué podemos encontrar acerca de todo esto, qué coherencia hay en toda esta información, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya estamos por despedirnos. Queremos invitarlos para que se conecten al live de mañana con el doctor Ángel Luis Fernández dentro del link de nuestra biografía. Dentro de nuestra biografía pueden encontrar el perfil, pueden encontrar el acceso para que pongan el recordatorio, ¿de acuerdo? Si no, lo encuentran en los reels que compartimos con la imagen del doctor Ángel Luis Fernández, para que se programen para este live que vamos a tener mañana, que va a estar muy, muy interesante. Probablemente uno de los lives más interesantes que hemos tenido acá, porque es un señor con una sabiduría muy grande, pero con una humildad extrema, porque entre más sabio eres, más humilde te vuelves, porque empiezas a darte cuenta la cantidad de información que ignoras, y cuanto más aprendes, menos sabes, de alguna forma, porque te das cuenta que la información es infinita y que todo lo que estás aprendiendo solo es una pequeña y minúscula parte dentro del vasto universo. Por eso siempre he dicho que conocer de los misterios del universo nos hace sencillos, nos hace que nuestro ego se disminuya, porque cuando nos damos cuenta del lugar que ocupamos en el universo, es muy difícil tener un ego elevado. Cuando nos damos cuenta que solamente somos una partícula subatómica dentro del infinito y vasto espacio, solamente podemos llegar a vislumbrar la infinidad de todo este universo. Entonces, muchachos, nada, queríamos compartirles esta información con todo el amor desde UFO Internacional. Como siempre, la invitación es a que ustedes mismos sean sus propios maestros, a que vayan, investiguen otras cuentas que comparten contenidos similares, traigan la información de cada uno y creen su propia verdad, ¿de acuerdo? Esta es la invitación. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmela saber antes de que terminemos este live. Y le quiero dar un saludo en este momento a Omar, a Mario, a Marit, a Bellini, a Cristian. Un saludo para Nora, un saludo para Sebastián, un saludo para Viajando y Volando, un saludo para el Juanpi, un saludo para Daniel Barrios, un saludo para Felipe Chepo, un saludo para todos ustedes. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias a Aleja Gómez, gracias a Coque, gracias a René Bioto,
gracias a Rogelio, gracias a Angelina, Rosy, gracias a Gatos, gracias a Tata, gracias a Zula, gracias a Martín, gracias a María Celeste García, gracias a Moreno, gracias a Cetino, gracias a César Man. Gracias muchachos a todos ustedes, espero esta información les haya sido de valor, la compartan esta información y que hayan tomado apunte de toda la información que les dimos. Esperamos acordarnos y darle toda esta información porque el live de mañana va a ser un poco extenso porque es mucha información la que les queremos compartir y tratar de aclarar todas estas dudas, ¿de acuerdo? Recuerden que todo esto simplemente es una investigación autodidacta de UFO Internacional y que no pretendemos afirmarla como una verdad absoluta, simplemente la compartimos con ustedes para que ustedes de alguna forma profundicen en ella y sigan investigando, cuestionándose cuál es la verdad que nos cuentan. Si la verdad de los libros y la que nos enseñan en las escuelas, en ese sistema arcaico educativo, es la correcta o si realmente somos nosotros mismos los que tenemos que ir en busca de nuestra propia verdad. No me resta más sino invitarlos para que estén mañana conectados, no se pierdan ese live, compartan si consiguieron que tiene contenido útil y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Con el doctor Ángel Luis Fernández. Chao, chao y gracias por conectarse.